vamos a estar platicando un poco con el profesor Luis López Montoya, quien es autor del libro El fin de la salud. Es autor del libro, como el ingeniero explicaba, y es profesor aquí en la universidad en los posgrados. Él es experto en el área de fisioterapia oncológica y linfática. ¿Sí? Vamos a estar platicando un poco de algunos temas que se tocan dentro del libro y en el transcurso del mismo pues, pueden igual hacer algunas preguntas, participar, que sea una charla lo más dinámica posible. Por eso les pedimos que se acercaran y también dejamos un lugar para que se pueda acercar a preguntar a la persona que se anime. ¿Sí? Pues bueno, antes que nada, bueno, bienvenido a tu casa, Luis. Muchas gracias, Humbert, muchas gracias, Rose, Fran, a la Universidad Modelo siempre por recibirme con los brazos abiertos. Estoy muy contento de ver personas interesadas en algo que probablemente no suena tanto como fisioterapia. Y eso me parece muy valioso porque lo que nos define no es exclusivamente nuestra parte profesional. Si nos dejáramos definir exclusivamente por la parte profesional, probablemente perderíamos la parte personal que nos hace posible hacer una práctica humanizada. Creo que eso es lo que es parte del tema central que tratamos en este documento y de lo que quisiera compartirles, algo que realmente está fuera de lo que enmarcamos como nuestro quehacer, ¿no? O sea, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos motiva a hacer o no hacer algo con nuestras vidas, con nuestra práctica profesional o con lo que tú quieras. Entonces, justo es... Digo, antes de arrancar, bueno, es uno de los temas que quería platicar. No quiero que se me vaya a pasar presentar al maestro Franklin Zapata, quien está aquí con nosotros también. Él es responsable de la unidad de atención de fisioterapia y rehabilitación en el Hospital de Alta Especialidad. Hola Franklin, bienvenido. Bueno, mucho gusto conocernos. Pues bueno, precisamente platicando contigo hace un ratito y te decía, conocemos hoy tu primer libro, que es el que he explicado, es un libro divulgativo, digo, si no lo han leído, lo pueden adquirir posteriormente. También lo tenemos en la biblioteca por una donación que realizó hace unos años. Y es un libro que toca muy bien el tema del linfedema desde un punto de vista profesional, pero que puede entender inclusive un paciente. Eso me lleva al siguiente tema. ¿Cómo decides escribir un libro que se sale bastante del área de la parte profesional? Entonces ahorita la importancia de esta parte personal, pero bueno, ¿de dónde nace ese gusto por escribir? ¿De dónde surge esta parte? ¿Alguien tiene Twitter? No, ¿quién tiene Twitter? ¿Quién postea ahí solo cosas profesionales de ustedes? ¿O quién creería la posibilidad de postear solo cosas profesionales ahí? Creo que pocos, ¿no? Sí, de repente a lo mejor subes algo que tiene que ver con tu profesión, pero esa es una parte mucho más personal, mucho más meditada, en donde te desahogas, a lo mejor algunos, o en donde escribes lo que necesitas hacer, o lo que necesitas sacar de algún modo. Profesionalmente, el libro de Linfedema explicado, la intención de haberlo escrito fue resolver una problemática que era frecuente que encontrara todos los días, que era que los pacientes me hacían las mismas preguntas siempre, los estudiantes me hacían las mismas preguntas siempre, otros especialistas me hacían las mismas preguntas siempre, y dije, bueno, vamos a hacer un libro que resuelva más o menos la generalidad de todas esas preguntas, condensarlo y compartirlo. Ese fue el objetivo del Linfedema explicado. Y no se aleja tanto de eso, porque creo que desde el punto de vista personal también hay una serie de cosas que son frecuentemente preguntadas a mi persona, o sea, cosas como que hay detrás de lo profesional, más que en el lado muy personal, el lado de las motivaciones o meditaciones dentro de mi práctica profesional. O sea, ir más allá de lo que es técnico, a ir un poco más hacia lo que es la parte humana detrás de lo técnico. Entonces, el resultado de muchas meditaciones o de muchos pensamientos está condensado ahí. Y no solo mías, sino también del diálogo que he tenido con otro amigo que también es fisioterapeuta, pero él está en España, que tiene una visión muy crítica de
pues, de la sociedad, de la cultura, de la práctica profesional, de la técnica, y dentro de ese diálogo pues surgen reflexiones. Entonces ahí se condensan estas reflexiones, que son temas también recurrentes que pueden cruzarse. O sea, la mayoría aquí pues, somos, bueno, la mayoría aquí ya somos practicantes, la mayoría de aquel lado van a ser practicantes en su momento y van a cruzar con ciertas crisis profesionales o personales que tienen relación a lo que los define como personas profesionales, y parte de esa crisis no en el sentido de estoy mal, sino en el sentido de necesito reflexionar lo que estoy haciendo, lo que está pasando, está ahí, y está en pequeñas frases justo porque algo que hace falta, pienso, algo que hace falta en muchos profesionales sanitarios es cuestionarse y reflexionar lo que está haciendo, o el sentido de por qué lo está haciendo, o por qué está dejando de hacer cosas. Usualmente nuestra formación universitaria es como: te enseño a hacer las cosas que vas a repetir profesionalmente por el resto de tu vida, y así debe ser, ¿no? O una formación más investigativa o más docente, todas las competencias que sabemos que tenemos. Y personalmente, ¿qué pasa con el profesional que está manejando el títere, el avatar profesional? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿A qué se van a enfrentar? Entonces creo que eso es verdad. Algo que me da curiosidad es que mencionas de separar esa parte profesional de la parte personal, y de ahí surge el interés de escribir como de manera más, diferente a la parte divulgativa que habías hecho en tu primer libro. Sin embargo, recaes en escribir sobre salud. Entonces, ¿qué tan separado está el Luis Montoya, fisioterapeuta, y el Luis Montoya de su parte personal? Es inherente, yo lo veo, creo que es inseparable hasta cierto punto lo que haces profesionalmente de tu persona. O sea, forma una simbiosis. ¿Han visto los peces payaso? Un pez payaso necesita una anémona para subsistir, poner sus huevos, proteger sus huevos. Bueno, pues creo que la parte profesional es algo así. La parte profesional te ayuda a tener cierto desarrollo como persona, pero también tu persona va a determinar cómo actúas, creces, te conduces profesionalmente. Entonces, esa creo que es mi óptica de una simbiosis en este libro. Termino hablando de salud porque pues, es lo que vivo todos los días. Termino hablando de mi profesión porque de eso vivo y con eso interactúo con mi entorno. Pero no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista personal. Y lo mismo, y diferente de lo que sucede con muchas personas, disocian la parte profesional de la parte personal y se vuelven psicópatas. Son gente que es incapaz de tener empatía por el paciente que tiene enfrente, porque va a recibir dinero de él. ¿Pasa? Y ahí ya no es una simbiosis, ahí es un parasitismo profesional que se come a la persona. O al revés, ¿no? O sea, lejos de que haya una simbiosis de donde las dos partes crecen en conjunto y se benefician, puede haber ese parasitismo que termina por destruirte como persona, o tu persona termina de destruir tu práctica profesional. Otro ejemplo que se me ocurre es, yo no sé si sabían, los campesinos, cuando hacían técnicas agrarias más antiguas, sembraban maíz y frijol simultáneamente. Si tú dejas crecer el zacate, la hierba en un sembradío, pues se come a tu planta. Pero cuando se siembra maíz y frijol al mismo tiempo, la planta del maíz, de donde siempre sale un elote o dos máximo a veces, funciona como soporte para que crezca la planta de frijol. Y así nuestros antepasados cultivaban maíz y frijol simultáneamente. Creo que hasta cierto punto la analogía es: una parte de nosotros es el maíz y otra el frijol, o una es la anémona y otra es tu payaso. Claro, es muy bien. Exacto. Igual hace referencia en el libro, hay una frase que yo leía donde mencionaba que el fisioterapeuta es una de las profesiones
que está más enfocada a acompañar a la persona, digo, no es una frase exacta, como se repite. Es una paráfrasis. Exacto. ¿Verdad? Es una de las profesiones que está enfocada en acompañar a la persona que tiene más necesidades. ¿Qué tanto sucede ese parasitismo que tú mencionas en la fisioterapia o lo identificas más en otras profesiones? Yo, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que acuden a estas clínicas de columna, donde llegan y le dicen, antes de que vean sus estudios, le dicen, sí, te podemos operar. Y dices, ¿cómo ¿y cómo checaste que se tenía que operar? ¿No? Y eso es un caso real. Un paciente me puede decir, nosotros operamos todas las semanas, ni te preocupes, no hay riesgo. O sea, yo estaba haciendo la cirugía sin haber evaluado, sin haber visto sus estudios. Ese es un caso claro del racismo, pero en fisioterapia, ¿qué tan común crees que sea? Es extremadamente común, pero no creo que sea un problema propio intencional, sino que también es consecuencia de fuerzas ajenas al profesional que lo están orillando continuamente a adoptar ciertos hábitos de comportamiento profesional. Y también ciertas fuerzas, por ejemplo, quizá económicas, que obligan a muchas personas realmente por necesidad a tener un conflicto de intereses con su trabajo diario y a finalmente sucumbir ante el hecho de que necesitan vivir de algo para poder tener cierto nivel de resolución de necesidades básicas en su vida, y condiciona el hecho de que no van a negar un servicio a pesar de que sea innecesario. Entonces sí hay ese parasitismo práctico, pero también puede ser condicionado por el entorno económico que estamos viviendo en México, no es fácil, y en el mundo, y también hay un parasitismo malintencionado, que es simplemente, no me interesa la persona que tengo enfrente, no me interesa saber que yo ya tengo resueltas muchas necesidades, e igualmente voy a cobrar algo que no es necesario, que puede ser desde una evaluación o hasta una intervención profesional por la que te ofrecen dinero. Estamos también, o sea, no podemos negar que estamos metidos, incrustados en un sistema económico que funciona con intercambio de algo que representa valor, que es el dinero, por tus servicios o conocimiento profesional. Pero hay muchas veces en la práctica diaria que es innecesario que ofrezcamos un servicio y nos es más fácil inventarnos historias que parezcan que lo hace indispensable para la persona que tengo enfrente por el beneficio económico que voy a obtener. Pero ese es un trabajo de reflexión y de autoconocimiento muy fino que muchos no están dispuestos a cruzar. Pongo un ejemplo: llega un paciente a la clínica justo en esta semana con mi hermano, se acababa de caer, se torció el tobillo, llevaba el tobillo muy dermatizado, con dolor, etc. ¿Y cuáles son dos escenarios donde puede presentarse parasitismo? Sí, pásele. Lo atiendo, le ofrezco algo para el dolor, le cobro y luego lo mando al traumatólogo. Llega el paciente, mi hermano dice, no te voy a hacer la maldad, vete ya mismo a tomar una radiografía y te vas con el traumatólogo. Pero mi hermano está en las condiciones económicas que le permiten hacer eso. Quizá muchas personas allá afuera es el único paciente que van a atender en la semana y se van a enfrentar a esa dicotomía de actúo bien, actúo éticamente, a pesar de que no he perjudicado, sino que vaya a perderme de un beneficio, o invento algo que me haga obtener ese beneficio en menoscabo de lo que está sucediendo en el que tengo enfrente. O sea, son justo temas como esos, en pequeñas reflexiones, los que se tocan acá, y es como puede estar presente ese parasitismo profesional. O sea, la profesión te come a costa de que tú racionalmente sabes que estás haciendo algo que probablemente no se debe o que es innecesario. Justo eso. De hecho, yo comparto contigo eso. Lo que dices, esta estructura económica que se tiene, centrada en el capitalismo,
que ha invadido, en este caso, las raíces de la fisioterapia, sí lleva mucho momento de crisis como profesional, ¿no? Es algo que tú dices muchas veces va a ser el único paciente que tienes en la semana, ¿no? Y entras en esos puntos de crisis, en lo que dice, porque estamos bajo un régimen de que a ciertos años de haber empezado, debes tener esto, debes hacer tal, y por lo tanto, ese tipo digamos, de estándar que ya se tiene, es cuando el fisioterapeuta joven, que muchas veces no reflexiona o no se da el permiso de autorreflexionar por la misma construcción económica que se tiene o todo preparado, es lo que lleva a eso. Ahora, yo platico mucho contigo por WhatsApp y compartimos mucho de no solamente la parte profesional, sino también estas reflexiones. De todas estas reflexiones que tienes en este libro, hay uno en particular que al momento que tú escribiste, hay un proceso, digamos, de una reflexión que te ha marcado de las más profundas y se está plasmada en este libro a consecuencia de esto. Todas. Si no, no hubieran sido escritas. Las que no están escritas, pues no me marcaron. Yo, o sea, un tweet lo puedes borrar si te arrepientes. Yo no me puedo arrepentir de una página que ya está escrita ahí. No puedo borrarla, o sea, se va a distribuir y yo, o sea, es irrevocable. Yo podría opinar después diferente, pero lo que en su momento me marcó, todo está ahí, hasta la fecha en la que se terminó de editar este documento. Entonces, hay desde reflexiones propiamente relacionadas a cómo impacta la relación que tienes con un paciente, cómo impacta la relación que tienes con otro profesional, cómo impacta tú cómo te ves en tercera persona como un sujeto que está ejerciendo una carrera, cómo impacta aquello que tú ves que no puedes modificar y que está condicionando lo que tú estás haciendo todos los días, desde la parte económica, cultural, social y en todos los aspectos. Entonces, pues todo lo que está ahí es justo eso. Ya, si me preguntas alguna de mis favoritas, pues es otra cosa, ¿no? Pero dependerá a lo mejor incluso del momento en el que me lo preguntes. ¿Alguna de tus favoritas hoy? Alguna de mis favoritas hoy hay una frase muy corta y de hecho es como una micro anécdota donde platico de mi abuelita. O sea, platico de mi abuelita. O sea, mi abuelita es una persona de 84, 85 años, ya no ve, y tiene un problema con una muy serio, un problema en sus rodillas muy serio, y no hay nada que yo pueda hacer por ayudar. O sea, realmente nada que yo le haya ofrecido nunca, o mi hermano, le ha ayudado. Ya está en una condición paliativa, donde no se va a resolver su problemática, solo puedes paliar sintomatología, ¿no? Y una vez ella me dijo, pues todos estos dolores, así textualmente, todos estos dolores significan que tengo un día más de vida. Y básicamente que puedo disfrutar a las personas que tengo conmigo. O sea, tiene un significado el dolor para las personas. Por eso para mí es de mis favoritas esa frase y es muy personal. O sea, ¿a quién le importa mi abuelita? ¿No? Okay. Me lo dijo acá muy a la discre, muy personalmente. Pero quizá todos tenemos en casa, o seamos nosotros mismos esa persona que le dé significado al dolor que está experimentando en su momento, como más valioso que el hecho de sufrirlo. O sea, se le da una connotación positiva a algo que se sufre y le da sentido a la vida de mi abuelita, y quizá le dé sentido a mi vida en algún momento, o al de las personas que te rodean, o al de un paciente que tienes enfrente. Siempre queremos, por ejemplo, nos enseñan en la escuela, quítale el dolor, quítale el dolor, quítale el dolor. Uy, ¿qué significa para ese paciente experimentar ese dolor? ¿Para qué querrías eliminar algo que significa algo valioso para esa persona, o que le da sentido a lo que está haciendo, o que le da una interpretación, una connotación que no es netamente negativa, o significa que esté mal algo al punto de que no se va a resolver, sino que la resolución está dada, significa que está viva para ella? No puedo hacer nada por hacerlo, por anularlo. Entonces, es una de ellas. El dolor es el por qué nos llama, ¿no? Como tú dices, nos buscan a nosotros como fisioterapeutas, pero el dolor no es una señal de que algo anda mal. Como tú dijiste y hice clic conmigo esta semana, Creo que sí. Sí, no, realmente
evaluarlo, o sea, poner un respecto. Por ejemplo, tú dijiste esta semana, o ayer te comenté, oye, creo que un nuevo término paciente oncológico de sillón, ¿no? Una paciente que estaba en sillón y resolvimos ciertos problemas que la mantenían anémicamente en el sillón y ahora tiene inicio ejercicios. Me manda mensaje, o de la mañana amanecí un poquito dolorida. Yo le respondo, y pues obviamente ya tengo una sensación de alarma, de decir, algo malo está pasando, viene la madre, etc. ¿no? Y yo le comenté, es un dolor porque hiciste ejercicio que significa que estás muriendo y estás fuera de ese sillón. Y fue un cambio totalmente. Entonces, comparto contigo toda esa parte del dolor que rige muchas veces no es el centro de por qué nos buscan. Pero entenderlo en los contextos de los pacientes, que es algo sumamente importante de revisar, no se lo repito, no es el mismo dolor que va a experimentar un paciente que tiene recursos aún que no. Hemos hecho prácticas donde inventamos o hacemos aparatos para hacer ejercicios de algo casero porque no sabemos qué es lo que puede significar para un paciente. Entonces, es algo que realmente, si se logra entender y se logra ver desde todos los puntos, desde los píxeles a la fotografía del paciente, es una arma súper valiosa para nosotros. Claro, y hay ciertas cosas que solo pueden darse, o sea, ciertos entendimientos que solo pueden ir a través de la reflexión, que no es netamente técnica o netamente profesional, sino que tienen incluso connotaciones pues filosóficas prácticamente, o sea, connotaciones en donde te preguntas por qué del sufrimiento del paciente, o por qué del propio sufrimiento ante cierto acontecimiento que estás experimentando continuamente con diferentes pacientes que están expuestos al sufrimiento. Sufres con ellos hasta cierto punto, ¿por qué? ¿O cuál sería la intención? O sea, esas preguntas son profundas y no se responden fácil, pero tienen respuestas personales en cada uno, y la intención justo es motivar a la reflexión a través de una reflexión previa, ¿no? O sea, que poner sobre la mesa temas que no solemos platicar. Siempre volvemos a lo técnico, y es que vamos a discutir, empezamos a hablar con las personas y volvemos a lo técnico. Pero es difícil entablar, o sea, disociarnos, o sea, separarnos un poquito de la parte técnica para enriquecer la parte personal. Y el análisis personal es el que te termina definiendo, ahí sí, como sujeto, como persona, como individuo que está interactuando con otros. Digo, inclusive lo pasa ahorita, no estamos platicando, pero no estamos hablando de dolor. Y yo quería continuar, perdón, me viene una pregunta un poco más afín con el libro, ¿no? Tenemos diferentes frases, dentro de las frases hablan del actuar del personal de salud, de la respuesta del paciente, de este abordaje biopsicosocial. Los temas son muy variados. ¿Hay alguna forma, no quiero decir edad, pero que tú recomendarías de leer el libro? Es decir, algún ritmo, algún... Yo creo que la forma ideal es que lo leas cuando estás tranquilo. Me han dicho que les funciona a algunas personas bien una reflexión por día. Otras personas he recibido ese feedback que lo han leído muy rápido, pues no se disfruta igual, porque dependiendo de cuál sea tu estatus de ese día es cómo va a impactar lo que estás leyendo en ti. Entonces aprovechar eso es dar espacio entre cada pequeña reflexión y que tú mismo puedas darte 10 minutos para reflexionar sobre ese tema, desde tus propias experiencias, desde tu propio conocimiento, desde tu propia forma de ver el mundo y forma de ver la profesión. E incluso, creo que por ahí lo anoté, hay un gran espacio en blanco en el libro. O sea, hay grandes espacios entre cada reflexión. Yo vería importante que cada persona escribiera lo que piensa en ese mismo libro, así en la página abajo de lo que acabo de leer. Cuando se dé el momento, como una especie de journaling, voy a reflexionar sobre eso mismo. ¿Qué opino? No porque estés de acuerdo, sino que quizás estás en desacuerdo y puedes escribir esa reflexión. Y es lo que hace valioso el fin de ese libro, el generar reflexión. A mí no me importa realmente que alguien opine lo mismo que yo. A mí lo que me interesa con esto es generar reflexión. Y era lo que platicaba con mi colaborador Rafa Subarte, es precisamente lo que
vemos de tanta necesidad, no solamente a la fisioterapia, al profesional sanitario, y no solamente al profesional sanitario, a las personas que ni siquiera tienen relación con las profesiones sanitarias. Hace falta tanta reflexión en el mundo que vivimos en automático y terminamos siendo víctimas de las fuerzas culturales y económicas que están presionando continuamente a que adoptemos conductas sin reflexión y pasa en lo profesional y pasa en lo personal. Entonces justo eso es como un stop pequeño y vamos a ver qué está sucediendo con lo que hacemos. Sí, yo creo que el punto clave aquí es el tomar el tiempo para reflexionar las frases, ¿no? Exacto. Y digamos que pues una clarificación de colores para poder identificar las frases que estaba leyendo, pero realmente, o sea, llega un punto, lo estoy leyendo más de corrido, llega un punto en el cual dices, o sea, ni entendí la frase, ¿no? Entonces tienes que regresar, razonar, criticar la frase si quieres llamarla así, y entonces regresar a tu contexto, ¿no? Y eso todavía no también lo que sería lo que yo no sé, por ejemplo, si ustedes platican, o sea, todos tenemos amigos, nos encanta el chisme, pero no, o sea, los amigos que tienes de profesión son distintos de los que tienes en tu vida personal, están disociados. ¿Por qué? Porque con unos hablas de ciertas cosas y con otros de otras, pero está tan disociado eso que tú no puedes hacer con tu grupo cercano una reflexión sobre tu práctica profesional y tampoco con tu grupo de profesionales, porque ellos hablan solamente de cosas técnicas. Entonces cuando te pones tú o con quién hablas, o con tu papá, con tu mamá, a lo mejor que están más o menos familiarizados de lo que te pasa todos los días, a lo mejor en la escuela, y que solamente tú experimentas algo tan íntimo y que dices, nadie me entiende, por eso me lo digo. Bueno, pues hay maneras de quizá ponerlo sobre la mesa, y eso solo se logra a través de la reflexión, no ocultándolo. Justo eso. Y el libro también se saca para que reflexionemos un tema. Hace referencia en el libro a el abordaje biopsicosocial y lo utópico, lo de manera igual parafraseando, que puede ser este tratamiento interdisciplinario. Evidentemente, si a una persona de escasos recursos le dice, sí, vea que el IMSS te atienda de manera interdisciplinaria, pues no se va a cumplir. ¿Cómo en la parte particular, porque bueno, tu consulta es privada, logras ese abordaje interdisciplinario en una persona que no tenga el recurso? Pues es que no es que se logre, o sea, no es algo que puedas lograr, es un ideal. Hay un autor que se llama Eduardo Galeano, que él decía que la función de la utopía no es, o sea, la utopía algo, lo máximo que te puedas imaginar. La función de la utopía no es que la alcances, sino que la persigas. Entonces, en ese escenario donde nos imaginamos cosas chingonas, a lo mejor nunca vamos a llegar a ciertas cosas chingonas, pero en el intento de llegar a ellas se van modificando y se van mejorando ciertas cosas que son finalmente indispensables para que se logren pequeñas situaciones. No te puedo hablar de un caso concreto porque hay muchísimas aristas, ¿no? Hay muchas cosas a considerar en ese aspecto, pero el hecho de abordar o entender biopsicosocialmente algo implica solamente, al menos, que lo consideras, que tienes en cuenta esos aspectos para poder entender la problemática por la que cursa tu paciente enfrente, o tú mismo. O sea, el hecho de conocernos, que tú te conozcas, implica que te conozcas físicamente, psicológicamente, culturalmente, económicamente, y lo mismo con las personas. Nunca hacemos esas cosas porque están dadas por hecho, y al estar dadas por hecho, pues topamos con más dificultades. Cuéntanos un poquito de este modelo transdisciplinario que llegas a generar dentro de tu clínica, que me parece que es una opción para lograr alcanzar esa interdisciplinaridad en casos muy complejos, ¿no? Para quienes no estén familiarizados con el tema, no sé si sean la mayoría de últimos semestres o ya egresados, etc. Creo que se ha hablado en algún momento, que se habrán escuchado, interdisciplinario, multidisciplinario. ¿Qué chingado significa? O sea, decimos palabras y es como que, no sé, están ahí.
No sé qué significa concretamente. La manera de llevar a cabo la atención de las personas puede ser unidisciplinaria, o sea, una sola disciplina intenta resolver el problema. Puede ser multidisciplinaria, varias disciplinas intentan resolver el problema. Puede ser interdisciplinaria, varias disciplinas relacionadas transversalmente intentan resolver el problema, pero y se ordenan más o menos en función del problema, pero hay algo superior a eso, y es la parte transdisciplinaria. Varias disciplinas intentan resolver un problema transversalmente, pero también verticalmente. Pero para llegar a ese punto, que son grupos de atención transdisciplinaria, necesita cada elemento del grupo, cada disciplina distinta, desarrolla habilidades compartidas con otra disciplina que no es la en la que se formó inicialmente, y eso solo se logra a través de la resolución de problemas en conjunto de manera continua por un tiempo determinado. Entonces llega el momento en el que se borran, entre comillas, ciertos márgenes o ciertos límites, ciertas fronteras entre las disciplinas, y lo que hace, por ejemplo, Fran, que tenga X disciplina de lo que hago yo, que soy X otra disciplina, y él, que es X otra disciplina, puede en algún momento quizá llevar a cabo algo que yo no puedo realizar porque estoy ocupado en otra tarea. Y así simultáneamente, pero es indistinto, y el problema se resuelve de manera más efectiva porque tiene un equipo de personas que tienen habilidades compartidas y que saben resolver situaciones elementales del otro. Es como un equipo de fútbol. Todos nuestro fútbol, todos saben de qué se trata el fútbol. ¿Quién es el que mete los goles? ¿Quién? El delantero. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Sí, el escenario ideal es que el delantero mete el gol. Y si lo mete el medio, el gol vale. Y si lo mete el defensa, el gol vale. Y si el delantero le pone el pase de gol al defensa, ¿el gol vale? Pues el trabajo transdisciplinario es más o menos así. A nosotros nos enseñan muchas veces que en el campo de juego debemos estar limitados absolutamente a no meternos porque no nos toca. No, eso no me toca. Y eso pasa mucho en salud pública. Va el paciente, un profesional, ve la hojita, esto no me toca, pum, interconsulta. Llega, no me toca, interconsulta. Y es ahí la broma que tienen muchas veces entre cirujanos e internistas, ¿no? O sea, no me toca, y al final a nadie le toca y nadie resuelve el problema. Y el problema se complica y avanza en el tiempo. Entonces la idea del trabajo transdisciplinario es justo que haya ciertas habilidades compartidas para que quien sea que pueda resolver el problema o meter el gol, en su efecto, en la cancha, que es el escenario clínico diario, lo haga y listo, se resuelve el problema. O sea, a mí me sorprende que haya, por ejemplo, muchos médicos, diferentes especialidades, trauma, angio, que no pueden hacer un vendaje bien. No saben. Y no pasa nada. Pero lo dejan de hacer. ¿Sabes? A mí no me molesta si yo le enseño, por ejemplo, el tipo de vendaje que yo hago a un angiólogo y él da tratamiento, porque está resolviendo un problema que de otra forma no se va a resolver. A mí no me molesta que un especialista, un enfermero, que está metido en el hospital y no hay fisioterapeuta, no me molesta que prescriba ciertos ejercicios a los pacientes. Si sabe hacerlo, obviamente. A esto me refiero con habilidades compartidas. No me molesta porque está resolviendo un problema que no se va a resolver de otro modo y que haya ausencia de alguien que lo pueda resolver. Eso es transdisciplinario en su propio contexto. ¿Me explico? Entonces sí es como se explica lo transdisciplinario. Perfecto, me parece. A ese ejemplo que llega es un tema que cuando platicamos en algún momento hace unos meses me gustó mucho y creo que todos tendríamos que empapar un poquito de esto porque, y también lo mencioné en las clases, el tema de los egos en la fisioterapia o en salud pues es muy grande. Muchas veces esas líneas que ponemos en las mismas profesiones es un tema de egos. No quiero que él haga lo que yo estoy haciendo, no quiero que haga lo que yo estoy haciendo. Exacto.
Es como jugar futbolito o PlayStation. Está más chido jugar PlayStation. Puedes hacer hasta tu propio jugador y ponerle full todo. Y juegas y haces lo que quieras en PlayStation. Y es lo mismo, juegas fútbol. El futbolito también, pero los monos están ahí quietos, mira. Sin hacer nada y se vuelve monótono. Se vuelve muy de lo mismo. Y PlayStation no, es muy variable. Tema FIFAs. Pues de parece amigos el micrófono para que si alguien tiene alguna duda pueda acercarse a revisarlo. Hagamos su stand-up. Open mic, stand-up. Lo que sea, literalmente pasa. Sí, es conversación, algo de chill. Hola. No sé si preguntar. Bueno, yo me dedico, yo tengo una pregunta que no sé, o sea, a lo mejor es un poco más personal, Ese es el chiste. pero al menos es algo que pasa por mi cabeza mucho, ¿no? Siempre que trato como de reflexionar estas cosas, porque igual es algo que hago fuera de la vida profesional. Pero, por ejemplo, ¿a ti qué tanto te sirve como plasmar? Porque al final, para mí, todo lo que está plasmado ahí, que son reflexiones, también tienen una carga emocional, ¿no? Entonces, también sé que el área en el que pues, se desarrolla es una área pesada emocionalmente. Entonces, quisiera saber qué tanto te ayuda a plasmar eso ahí o compartirlo con los demás, pues para que de alguna manera te sientas liberado. Eso es muy interesante porque creo que puede tener relación con el cómo surgió este documento. Digo, los diarios siempre se han hecho, o sea, de toda la vida, ¿no? Creo que todos hemos leído el diario de Ana Frank. O a lo mejor no, pero lo hemos escuchado, el diario de Ana Frank. Y el diario de no sé quién, el diario de no sé quién, el diario de la niebla. Al final, la práctica de escribir algo que necesitas es algo que me parece muy humano. O sea, está ahí. Hay una necesidad personal inherente a expresar un problema que tengas, o si no lo verbalizas, lo escribes. De otro modo está ahí en tu cabeza. Expertos en psicología recomiendan el journaling, que es un diario, vaya. O sea, que en cierto momento del día tengas el hábito de escribir algo. Yo tengo el hábito de escribir, yo escribo muchas cosas, pero esta condensación son aquellas que tienen relevancia a un poco más mi práctica profesional. Entonces sí, claro que hay carga emocional en todo eso, porque fueron escritos en un momento de mi vida muy concreto, en donde yo pude haberme sentido eufórico, o feliz, o triste, o motivado, o desmotivado, y hubo algún evento que detonó su escritura. Entonces justo es eso lo que quiero compartir. Todos pueden hacer eso, no necesariamente porque lo vayan a explotar o vender o comercializar, sino porque probablemente es algo necesario para el desarrollo de su persona. Es algo necesario justo para lo que acabas de decir, para que haya como cierto desfogue de algo que necesitas sacar, y que quede ahí lo vuelve accesible, lo vuelve evidente y te ayuda a que vuelvas a ver cómo ya quizás estás en otro momento de tu vida, o cómo resolviste esa situación, o cómo quizás debas considerar resolverla. Entonces creo que lo hice sí, también por necesidad. Es una necesidad que cualquiera puede llevar a la práctica, sin un orden concreto, pero el chiste es que lo expreses. No soy fan de que no se exprese algo de algún modo. De nada. Y si dice la frase que dice, la estaba bien tirada. Pues estaba triste, rabia. Bien, otra pregunta. Buenos días. ¿Quién? Sí, pasa. Claudia. Hola. Quería hablar un poco sobre justamente
el modelo transdisciplinario, porque me genera la cuestión de que es verdad que como equipo, como profesionales de la salud podemos llegar justamente a como hacer el match, ¿no? De que, ok, yo comparto lo que creo, estoy así, pero cómo tener esa confianza al paciente, porque culturalmente entendemos que el doctor hace esto, el nutriólogo hace esto, el dentista hace esto, pero cómo sé que no sé, cualquier tipo de disciplina me puede ayudar en el mismo como que en conjunto, porque realmente es complicado, porque a veces, por ejemplo, he escuchado muchas veces que cuando un paciente como que hace esto te dicen, pero ¿cómo lo estás haciendo bien? O sea, como tener esa confianza y también sin dejar que, o sea, esa confianza también personal, ¿no? De decir, no, pues yo sí puedo hacerlo, no necesito, o sea, voy a necesitar con la ayuda de otro profesional, pero también tengo que confiar en mí, ¿no? Claro. Yo considero que lo transdisciplinario no surge antes de que se dé el contexto de que puedas realizarlo. ¿A qué voy con eso? No es como que yo diga, voy a suturar a alguien porque transdisciplinario. No funciona así. Eso debe ser consecuencia de un proceso de interacciones entre los profesionales. Te voy a dar el ejemplo. Hemos tenido la oportunidad de meternos a muchas cirugías de trauma, vasculares, de diferentes tipos. Y en su momento entramos solo a ver. En su momento los especialistas, los cirujanos nos decían, ven, ayúdame a separar aquí. Ok, entramos a separar, repetición. En su momento nos decían, pásame tal instrumento, tal pinza, tal cosa. O sea, estás metido en un área en donde te familiarizas con ciertas cosas, ciertos procedimientos, ciertas actividades. Se repite el proceso. De repente entramos y nos dice el doc, pásame tal sutura y mira, esto se hace así. Okay. Más adelante otra cirugía. Ayúdame a ponerle los últimos puntos. Pero un proceso largo, previo. ¿Cómo se generó esa confianza? Por interacción. ¿Cómo se generó esa confianza? Por trabajo conjunto. El paciente está viendo que tú eres el fisio y le pusiste los puntos, lo que está nada más bloqueado. Tú quieres hacerlo, tomas la responsabilidad. Tú eres perfectamente libre de decir, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no me siento seguro de hacerlo. Pero llega el momento en donde hay tantas dinámicas diarias donde se vuelve algo posible, no indispensable, porque eso lo puede hacer el cirujano. Es un ejemplo que nos tocó a nosotros. Y el paciente sabe, que tú sabes, que el trauma sabe, que el paciente sabe. Todos sabemos lo que está ocurriendo y tenemos la confianza de que ocurra así. Al igual que el personal de enfermería, y tú le dices a la enfermera, no se le olvide mañana ponerle tal actividad, yo voy a dejar este mensaje, se lo cambie usted porque se necesita, y la enfermera empieza a tomar ciertas tareas inmediatas que inicialmente estaban desatendidas y no le corresponden, ¿no? Ese es el trabajo transdisciplinario en ese contexto. Puede haber otros escenarios muy distintos. Ahora, voy a poner otro ejemplo. En la pandemia fue obligatorio para muchos profesionales irse a meter a la unidad de cuidados intensivos. ¿Saben de todos los profesionales cuántos habían tenido experiencia en cuidados intensivos? Pues solo los que estaban en cuidados intensivos. Había traumatólogos poniendo catéteres centrales. A los traumatólogos no los capacitan para eso. ¿Qué tuvieron que hacer? Aprender a hacerlo. No es porque vaya el traumatólogo a hacer esa práctica de manera continua, pero si llega el momento en el que en la sala de quirófano no hay un anestesiólogo y necesitan poner un catéter puerto y el traumatólogo aprendió durante la pandemia a hacerlo, lo puede hacer perfectamente porque necesitan resolver un problema clínico. Eso es transdisciplinario. Tengo amigos que trabajan en unidad de cuidados intensivos, están en el Hospital General de México. Esos compas
terminaron intubando pacientes durante la pandemia, fisioterapeutas. ¿Y saben quién les enseñó? El intensivista. ¿Saben por qué? Porque había la necesidad de resolver ese problema. Y ahora que está más desalojada el área, no es que ellos estén realizando esa práctica continuamente, pero si llega a ser necesario, lo hacen, porque saben hacerlo. Entonces, ese tipo de acciones son consecuencia de una previa interacción y de la resolución de problemas clínicos. No es que, yo soy un chingón y me lo voy a dar. No, pues no sabes cómo. O sea, no es como que tengas exceso de iniciativa, sino que se dieron las circunstancias para que desarrollaras una habilidad que en su momento puede resolver un problema clínico. Y así subsecuentemente, con muchas áreas. Justo así. Y ya, obviamente, quien realiza el procedimiento es responsable de lo que hace. Es tomar responsabilidad. Saber es comprometerse. Tomar acciones es responsabilizarse. Si no te late eso, no lo hagas mejor, no improvisemos. Y así es como se da. No sé si queda claro el contexto, justo eso. Que como la maestra de la celular, digo yo, si voy a dejar el motor en la radio, cuando llegue a mi casa ya se me olvidó. Tiene que ser al instante. Bueno, en mi caso tiene que ser al instante. O sea, realmente estoy en el momento, me pasa por la cabeza y digo, tengo la percepción de que eso es importante y lo escribo en mis notas de celular. Pum, escribo en mis notas de celular, luego ya los paso a la compu y así fue, paulatinamente. Y después se fueron acumulando, las volví a leer y hubo muchas que quedaron tal cual y hubo otras que dije, ahora pienso esto al respecto, se modificó. O sea, son más que frases que se me ocurrieron, realmente reflexiones sobre un tema concreto. Y Rafa, que es el colaborador del libro, se las mandé todas y él hizo apuntes o anotaciones adicionales a las propias y yo a las de él. Entonces quedó pues bastante estructurado un pensamiento de forma que no se sabe, no son exclusivas y puras, muchas de ellas, de él o mías. Muchos son resultado como de un microdiálogo que hubo al respecto de un tema que reflexioné previamente. Así fue como lo decía. Bien. ¿Alguna otra duda? Pasa. Mucho gusto, soy Alexis. Se me hizo muy interesante el aspecto que mencionaste sobre la parte transdisciplinaria, porque cuando tú atiendes a un paciente es importante ver todos los ángulos. Si un paciente tiene una enfermedad, una patología y va con el médico le va a dar las opciones para que pues, pueda tratarlo. Pero si aparte de ir con el médico va con el fisioterapeuta, las probabilidades de que mejore se duplican. Asimismo, si va con el nutriólogo, con el psicólogo, porque va viendo de diferentes ángulos. Algo que me ha pasado durante el tiempo de mis prácticas es que he visto, por ejemplo, en los hospitales, que me tocó con el maestro Frankel, a la hora de atender a un paciente, muchas veces los médicos no nos dan la importancia necesaria a nosotros. Siento que en alguna parte a veces nos quitan la importancia y hay que seguir únicamente sus indicaciones. Y bueno, yo entiendo porque pues, son médicos, los profesionales quienes están un poco más relacionados a las patologías, a la cirugía, pero a veces como que no valoran nuestro esfuerzo. Me pasó hace como 2 años que yo tuve una fractura en el cúbito. Yo pues, tenía seguro, fui. Después de la operación, el médico, que no era fisioterapeuta, mandó los ejercicios a la parte de fisioterapia para que me hiciera. No les dio la oportunidad a los fisios de que me evaluaran de cuál es el tratamiento adecuado que yo debía tener,
simplemente dijo, le vas a poner esto, y ya. Y pues cuando yo fui al Seguro Social, a mí me hicieron ese tratamiento, pero bueno, como yo soy fisio, pues yo pude hacer los ejercicios acordes a mi patología, pero mi lesión, mi fractura. Entonces, muchas veces no nos dan esa oportunidad, porque como había mencionado, hay como que jerarquías, y pues yo entiendo que el médico sea el que está arriba porque es el que ve todo eso, pero igual hay que darle importancia a las demás. Es que, digo, tú en tu relato acabas de tocar muchos puntos que resultan problemáticos, por definición, no tuyos, sino que abordan varias problemáticas. El médico le dice qué hacer al fisio, y el fisio sabe cómo evaluar adecuadamente. Pues pregunta. Pues depende. Asumimos que sí, pero ¿y si no? Les tienen que decir qué hacer. El fisio o el médico está seguro de que el fisio no se va a inventar una cosa como ponerle cupping a su paciente cuando lo que necesita es ejercicio. Si no, pues les va a decir qué hacer. Ese es un problema. La identidad que proyecta el fisioterapeuta como profesional a otros especialistas. Ahí no hay jerarquías, ¿eh? En la ciencia no hay jerarquías. No es, lo que no tiene sustento científico es una opinión. Y no son discusiones de opiniones. Son discusiones técnicas científicas. Yo conozco pocos fisios que le hayan dicho a un médico, eso no es lo adecuado. Porque hay esa percepción de jerarquía. Pero es una percepción virtual, es un constructo social. Médico, enfermera, nutrición, fisioterapeuta son todos profesionales sanitarios que si se profesionalizaran hasta el mismo punto, con el mismo rigor o exigencia, esas jerarquías se borran, ¿eh? Y se vuelve prácticamente indistinguible una discusión entre dos profesionales altamente profesionalizados. No sucede, es poco, es raro que suceda. Entonces se actúa en función de una práctica jerárquica. Va a seguir pasando hasta que no haya un montón de fisios o profesionales que lleguen al punto de tener la capacidad de debatir científicamente con su especialista tratante. Y no me refiero a debatir de hacer una pelea, ¿sabes? Sino de argumentar o contraargumentar o discutir, de evaluar, de tener las mismas capacidades evaluativas clínicas para tomar una decisión en conjunto. Ahora, acabas de mencionar el IMSS está hasta el huevo, está saturado. La función del IMSS literalmente es ahorrar dinero del presupuesto y atender a la mayor cantidad de personas posibles. Tienen que organizarse de algún modo, y esa organización es: pasas para allá, pasan una nota, dicen qué hacer, porque en 15 minutos tienen que repetir ese proceso unas, 20 veces en el día. Imagínate. Entonces es un problema ya estructural, no es ni siquiera personal del especialista. El problema es que ese tipo de prácticas se reproducen fuera del ambiente de salud pública y se reproduce dentro de un ambiente de salud privada, en donde pensamos que, porque es privado es mejor que el IMSS, en el sentido de la atención, la calidad de la atención, y termina siendo lo mismo, pero en privado. Entonces son varias aristas que se están tocando. ¿Cómo se resuelven ese tipo de problemas? Es complejísimo, es una red muy compleja a resolver. Tendrías que resolver la saturación en la atención, tendrías que resolver el problema de cómo funcionan las residencias médicas jerárquicas, de cómo funcionan basadas en abuso laboral. Funcionan basadas en abuso laboral. Entonces, cuando hay una jerarquía expuesta a abuso, el agredido, cuando está en la posición, se convierte en agresor y reproduce ese patrón hacia otros compañeros
que son de otras disciplinas. Entonces menosprecian al oficio, menosprecian a la enfermera, le gritan a la enfermera, bla, 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 bla. Cuando ellos pasaron por eso durante 4 o 5 años, ¿no? Ser los adscritos, es que llegan a ser adscritos. Es un problema muy complejo. Y no es que, es que el oficio no nos quieren. Ponte a ver todas las aristas del problema. Y hay que ir resolviendo lo que se pueda resolver. ¿Qué puedes resolver tú mismo? Conviértete en ese profesional respetable, que es muy difícil, por esos que están menospreciando por muchos factores, no personales, no hay que tomar eso personal. Entonces se vuelve un trabajo también propio. ¿Cómo argumentas contra un especialista que es cirujano? Tiene que saber cirugía, no para hacerla, para poder discutir un tema. ¿Cómo argumentas con un especialista que es oncólogo? Es que saber oncología, no porque vayas a hacer el tratamiento oncológico, te vuelvas oncólogo, sino porque sabes hablar el idioma de ese profesional con el que estás trabajando o con el que pretendes trabajar o que condiciona cómo trabajas. Justo eso es parte de lo que platicas. ¿O qué opinas? Muchas gracias. No, pásale. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, no escuché todo, pero no, No, ya lo dije. Tengo un par de preguntitas. Para empezar, en el libro del doctor con el que trabaja, el doctor Valadez, Ajá, aquí, no lo he leído. todos todavía empezaron a verlo, pero que siempre en la introducción justamente habla de que el profesional de la salud, en este caso el fisioterapeuta, marca sus áreas de intervención, o sea, él mismo marca hasta dónde limita su trabajo. En este caso me gustaría hacer la pregunta, ¿cómo usted, sí, igual ya lo he ¿no? Pero cómo usted determinó que podía tratar con pacientes con linfedema y con cáncer, y cómo hasta dónde abarcaba esa área de intervención? Porque me imagino que necesitaría poner así como que, mucha área de eso y mucha información suficiente como para abordar un tema tan complejo. Y la otra es, si nos lo imagino que en pacientes con cáncer también existe la posibilidad de que otros fisioterapeutas, por ejemplo en el área de rehabilitación cardiovascular, entren en contacto. Hablo porque he leído que mucho tiene que ver el cáncer con la rehabilitación cardíaca, o la cardiotoxicidad que crea. Entonces, en ese caso, ¿qué fisioterapeuta toma la batuta o toma el mando? Depende de las condiciones que marcan en sí la mortalidad del paciente. Vamos por partes. La primera, sí, pues el fisio marca hasta dónde le compete hacer algo en función de las competencias que tiene por default en su licenciatura, pero también en función de las competencias que desarrolla y en función de las limitantes de su equipo de trabajo o en función de las circunstancias del paciente. Entonces, pues ya eso depende de cada quien. Eso depende absolutamente de cada sujeto. O sea, yo veo gente que se dedica a poner tatuajes y a poner piercings haciendo modificaciones corporales. No son cirujanos, por el amor de Dios. Son tatuadores muchas veces que terminaron la prepa y se acabó y hacen ese tipo de procedimientos. ¿Saben? No sé, a lo mejor sí. A lo mejor no, pero no son médicos. Tú siendo profesional sanitario tienes ciertas habilidades desarrolladas que te van a dar un límite de actuar, te lo dan. Tú quieres hacer más cosas, lo que les dije previamente, toman responsabilidad sobre las cosas que están haciendo, cuando las hacen sabiendo o sin saber lo que están haciendo. Por ejemplo, en esa parte dice las competencias desarrolladas. Pero yo puedo leer muchos artículos, libros, etc. Eso no es una competencia desarrollada. Ajá. Eso es un aprendizaje teórico. Pero La eso es lo que competencia desarrollada implica el desarrollo práctico, es lo que clínico, dentro de un ambiente que te ayuda a adoptar esas habilidades. exactamente eso es lo que yo puedo generar conocimiento teórico, pero después, si por ejemplo no tengo la oportunidad de hacerlo práctico o tengo muy poca Pero teniendo las competencias desarrolladas. ¿cómo puedo abordar un tema tan complicado, por ejemplo, hablo de la rehabilitación cardíaca, si no tengo la parte práctica o como se dice, Trabajando con un grupo de personas que oriente tu práctica. No hay otra forma.
a veces no O sea, hay... eso de empezar a agarrar pacientes porque leí un chingo es un chat GPT. ¿Sabes lo que es chat GPT? No. La inteligencia artificial que puede desarrollar pues, conocimiento basado en previo. Puede escribirte un artículo que tú le pidas sobre rehabilitación cardíaca, así con precisión, y va a aparecer un artículo científico hecho por un humano experto en el tema. No sabe lo que está haciendo el chat GPT. Hay personas que son almacenes de información, pero no van a saber lo que están haciendo porque no llevan un proceso de aprendizaje práctico, ni de desarrollo de toma de decisiones en un ambiente clínico, considerando las variables que implica una población concreta. Por eso las especialidades en fisioterapia lo que necesitan es ambientes clínicos como las residencias. No un diplomado, sí está bien el diplomado como formación teórica, pero necesitas un ambiente práctico donde desarrolles todas estas habilidades con esa población concreta. Por otro modo, no hay especialidad. Las maestrías no son una especialidad que te desarrolle habilidades prácticas. La práctica se hace en el hospital o en la clínica donde tienes otros especialistas que tienen 10, 15, 20, 30 años trabajando en eso, investigan en eso, enseñan en eso y te orientan a que tomes buenas decisiones en ese ambiente, a pesar de que tú tengas buenos conocimientos teóricos. Claro, ¿Cómo hacerlo? Acude a ese tipo de centros, trabaja en ese tipo de centros. Es lo que, por ejemplo, hace ratito mencionó que hablaste de la necesidad de hacer muchas cosas que no estaban adaptadas, o no estaban capacitados para hacer. En este caso, bueno, si no hubiera la disponibilidad o la oportunidad de trabajar con estas personas, ¿Por qué no? porque, vaya, hay muchos peros, muchas trabas en el camino, o sea, a pesar, a veces son instituciones privadas. Aquí en Mérida hay muchos centros de rehabilitación cardíaca, y en general en el país no hay los que debieran en sí. Y pues no puedes llegar a un hospital y decir, yo quiero trabajar con ustedes. Puedes hacerlo, pero tú tomas responsabilidad de los actos que tú hagas. Realmente, si tú matas al paciente, la responsabilidad es tuya. Es un acto médico. Todo lo que hace legalmente un fisioterapeuta es un acto médico. Entonces, tú eres responsable de eso que tú quieres asumir. Tú no necesitas validación mía que yo te diga, sí, hazlo así, anda. Mi opinión es esa. Tú puedes poner el escenario más complicado que tú quieras, y si tú estás dispuesto a tomar acciones de las que no has desarrollado una habilidad, pues la responsabilidad es tuya. Pero el paciente debe estar consciente de eso para que libremente elija si atenderse contigo o no. Es una realidad. ¿Sí? Estás también dentro de un país que tiene cierto marco legal, pero todo gira alrededor de la responsabilidad que tú tomes de tomar una acción concreta, que incluye, pero no se limita, a atender a un paciente cardíaco sin previa práctica en ello, o sin previa orientación en ello, o un paciente oncológico, por ejemplo. ¿Sí me explico? O sea, si no desarrollas habilidades en un ambiente en donde se puedan desarrollar habilidades, ¿cómo hice yo? Yo no me lo inventé. O sea, yo no atiendo pacientes por que se me ocurrió de un día para otro. Voy a atender pacientes con linfedema. Yo tuve una formación en un diplomado de la UDG en 2013, en donde empezaron a llevar en el mismo diplomado pacientes. De los maestros que tuve, trabajaban con ese tipo de población y trabajaba con ellos en conjunto, con ese tipo de pacientes. Fueron aumentando la cantidad de pacientes en el tiempo, la complejidad de los mismos, y sobre la marcha se fueron desarrollando ciertas cosas, hasta el punto en el que yo solo podía resolver cosas que antes resolvía solo con mis instructores. ¿Me explico? Así fue. Digo, así suena un diplomado con muy buena oportunidad. Es que eso depende de cada persona. El diplomado cumple con enseñarte lo teórico. Si tú hablaste con los profesores, oye, ¿puedo ir a trabajar contigo? Te regalo mi trabajo. ¿Puedo ir una hora al día contigo? Te regalo mi trabajo, luego lo que sea, por estar con los pacientes. Mira, de hecho, bueno, lo voy a explicar. Yo en mi caso, justamente fue así. O sea, a mí me gustaba mucho el área de rehabilitación cardíaca, me gusta. Estudié diplomado, la verdad sentí que me gustó mucho, estudié más, compré libros, y después dije, yo lo quiero llevar a la práctica, pero obviamente no quiero poner riesgo a ningún paciente. Fui a una institución privada y les dije, yo aquí trabajo, o sea, no me paguen nada, yo aquí les ayudo a lo que sea, yo aquí me pongo sus órdenes prácticamente. Y así estuvieron enseñando, la verdad les doy muchísimo las gracias a esas personas.
Yo siento que sí les ayudé mucho. Sin embargo, no pude quedarme ahí porque ya entran otras personas a veces que tal vez no miran muy de cerca tu trabajo, no te aprecian lo suficiente como el esfuerzo realmente que vienes haciendo. Y bueno, pues no me quedé ahí, ¿no? Y de repente eso te desanima y dices, chinga, todo lo que estudié, todo lo que invertí, todo lo que ya. Y llega un momento que dices, no, Pues es que eso es la vida. sí, o sea, dice que pasa. O sea, eso es la vida. O sea, no estás exento y nadie está exento absolutamente de nada que tenga que ver con la adversidad. Entonces, si tú tienes una formación, tienes práctica, absolutamente nada te impide tener un paciente por fuera, pero no te exime de la responsabilidad de hacerlo. Riesgo siempre hay, porque es una profesión sanitaria. Riesgos con los pacientes siempre hay. Riesgos ocultos siempre hay. Tienes que asumir eso. Tienes que asumir eso. Y el paciente también tiene que saberlo. Tiene que firmarlo. Pero tú me estás presentando una situación de adversidad. ¿Cuántos años tienes? 23. No inventes. O sea, 23. Si terminaste tu carrera en 4 o 5 años, de los 18 a los... ¿Sí entraste a los 18? 17, 18, 9, 20, 21. A los 21 terminaste. Llevas 2 años de carrera profesional. ¿Cuándo te gustaría retirarte? ¿A qué edad? No lo había pensado. Si es que te retiras. No sé, 60, 50. ¿Qué porcentual de esa trayectoria profesional representan 2 años? Muy poco porcentaje. Entonces, Sí, o sea, no es el caso de desesperarme ni nada, pero pues bueno, no creo que esperarme sea una opción, sino seguir perseverando, así como... exactamente. Si eso es lo que quieres, vas a ver la manera de hacerlo. A gran escala, a pequeña escala, de tiempo completo, de tiempo parcial. Si eso es lo que quieres, pero toma tiempo. Y llevas un porcentaje muy pequeño de todo lo que dure tu carrera profesional. Digo, si te mueres mañana, lamentablemente habrá durado el 100%, ¿no? Del tiempo. Pero es poco probable que eso suceda. A lo mejor, no sé, eres de los vatos encargados que sigue trabajando a los 85 años. No manches, o sea, te quedan un montón, te quedan 50 años de 50 y tantos de carrera profesional. A lo largo de todo ese tiempo, ¿qué cosas has hecho? O sea, ¿con cuántos cardiólogos has hablado? ¿Neumólogos, internistas, oncólogos, intensivistas? ¿Con cuántos? Bueno, ahorita en la clínica que platiqué, sí, con 2 cardiólogos. 2. ¿Cuántos hay? ¿En la clínica? No. Ah, no. En media. No sé, la verdad. Imagínate. O sea, hay cosas que no están hechas. Y si tú quieres hacer una trayectoria en ese campo, tienes que hacer las cosas. Que fue lo que en su momento me tocó hacer a mí. Hay cosas que tienes que hacer. Cómo hacerte de una presencia profesional con ese grupo de especialistas, quizá. Relacionarte con gente que trabaja con ese tipo de personas, con fundaciones, con hospitales, con clínicas. Y seguir formándote en esa área sobre la marcha. Es el único camino que hay. Y un elemento, un ingrediente que nadie quiere, se llama tiempo. Nadie quiere ponerle tiempo a las cosas. Y a veces pueden pasar 2, 3, 4, 5 meses o años para llegar al punto que tú te imaginas que quieres estar. Y a lo mejor te vuelven a sacar de otro instituto o no. Son cosas que te vas a atravesar sobre la marcha de la profesión. Y va a haber gente que te ayude y gente que no. Y va a haber gente que catalice que vayas en el camino que quieras y gente que te dificulte, que te lo impida intencionalmente. Va a suceder. Pero si quieres estar ahí, hay modos de irlo haciendo. Si es lo que quieres. Ahorita es lo que quieres, quizá dentro de años o meses a lo mejor ya no lo quieres y es válido. Nadie está a perpetuidad tomando decisiones que tienen que ver con la construcción de su vida, ¿no? O de su profesión, justo eso. Si es a lo que te refieres. Sí. Era esta parte de... Bueno, no se presentan las condiciones ideales, ¿no? Pero pues, como usted dice, Sí, nunca las va a ver.
las condiciones ideales para lo que tú quieres jamás se van a dar, porque las condiciones ideales implican factores que tú no puedes controlar. Hay factores que nosotros no podemos controlar en lo que estamos cruzando, pero tienes que aprender a navegar en eso y orientarte hacia donde quieres ir. Si tienes, por ejemplo, ¿estás casado? No. ¿Tienes hijos? No. Ahora, imagínate que mañana tu morrita te dice, vas a ser papá. No me la verdad. Parece chiste. No tengo morrita. Es un escenario. O sea, ya cambió el escenario. Entonces tú tienes que tomar las acciones que puedas controlar para evitar escenarios que puedan afectar hacia donde te diriges. Y esa es una decisión diaria. Una decisión diaria muy consciente. O nadie nos exime que mañana se enferme mi papá de una cosa y yo tenga que dejar de hacer lo que estoy haciendo porque tengo que agarrar un jale donde gane feria para resolver el problema de salud de mi papá. Yo no puedo modificar eso, pero si quiero seguir ahí, puta, un día de consulta a la semana con los pacientes. Eso sí puedo, quizá, ¿no? Veo la forma de seguir en la línea que quiero a pesar del cambio de circunstancias y que no sean las ideales o las favorables. Si tú te esperas a que haya el escenario que tú te imaginas, puede que nunca ocurra. Es una realidad. Entonces tienes que buscar la manera de aumentar esas posibilidades. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Igual no vamos a... Pásale. Hola, me llamó la atención cuando mencionaste que ahorita vemos en automático y bueno, la empatía cada vez se ve menos y el ego de todas las personas cada vez está más alto. Entonces, ¿cómo nosotros como fisioterapeutas podemos manejar ese ego de manera positiva? Claro. Pues la cosa es que realmente somos, o sea, imagínate, todos hemos visto una cerveza, ¿no? ¿Cuántas burbujas tiene una cerveza? Nadie ha visto una cerveza. ¿Cuántas burbujas tiene una cerveza? Te la sirven en un vaso. ¿Eh? No manches, o sea, ¿sabes cuántas? Imagínate que cada burbuja es un mundo profesional. Una burbuja que vaya, ahí va la medicina. Entre todo lo demás. Ahí va cierta ingeniería, ahí va. Y tú, en tu mundo pequeño que sea fisioterapia, o sea, entre tanto, como porque te crees tan chingón, no piensas que no eres parte de una cerveza más grande. Entonces, es estar consciente de dónde estás parado y de lo que estás haciendo. O sea, no, nada que hagas es más grande que el mundo que ya existe, pero lo que hagas va a impactar grandemente en el mundo que te rodea inmediatamente. Y así es todos los días, con el pequeño mundo de tu familia, con el pequeño mundo de tu trabajo, con el pequeño mundo de las personas con las que te relacionas todos los días, con el pequeño mundo de tus pacientes. Ese es tu mundo real, ni siquiera las pinches redes. O sea, es una virtualidad en la que estamos metidos que realmente es absurdo la importancia que le damos a eso. O sea, seguidores. O sea, en el mundo real ningún like, ningún seguidor, nada va y te pregunta cómo está tu mamá. Va y te pregunta si todo bien en casa. O va y te dice, oye, lamento mucho que se haya muerto tu perrito. Nadie lo sabe. O sea, tu mundo es lo que tienes más inmediatamente. Entonces, ¿cómo manejar el ego? Pues hazte muy realista del lugar donde estás parado, con la gente que estás relacionándote con el mundo que tienes de manera inmediata. Esa es la realidad. Sí, lo pregunto porque así como el dolor no es malo en todas las situaciones, estoy seguro que el ego en algunas situaciones va a ser bueno. No, claro, no, el ego es algo en que, digo, dependiendo en qué sentido lo estés definiendo, que imagino que lo estás sintiendo o lo estás definiendo en un sentido como
de cómo me autopercibo, pues claro que no es malo, porque la autopercepción es necesaria para que interactúes con la realidad. Porque es tener cierta satisfacción de los logros que has tenido no implica que eso te haga presuntuoso de ellos con otras personas o te obligue a compararte como si tú tuvieras una superioridad moral con respecto de otras personas. Hay maneras de encauzarlo, o sea, positivamente te va a dar seguridad en lo que haces, positivamente te va a dar valor valor como facultad para hacer cosas, te va a motivar, pero en sentido negativo te va a llevar a distanciarte de las personas o a ponerte en un lugar irreal que tú te construyes, en un pedestal que no corresponde y que a lo mejor tú eres la luz y que piensa que está ahí ya. No sé, es eso principalmente. Luego es necesario el estar orgulloso de ti, en tus logros, en lo que haces, es necesario estar seguro de lo que haces, es necesario para seguir adelante en muchas circunstancias. Pero no te debe de separar de tu realidad. De tu realidad inmediata esta que hablamos, ¿no? Ni de tu gremio del que formas parte. No, ok. Digo, no hablar en redes, sigan en TikTok. Está a nada de llegar a 1 millón de like y compartir. Adelante. Según yo estaba hablando de tonterías. Felicia, mucho gusto. Hola. Bueno, más que nada, yo tengo una pregunta que en algún punto en algunas clases le hicimos al maestro Juan Ángel. Emocionalmente, ¿cómo se prepara o cómo dice, si yo estoy listo para entrar al área de oncología? O sea, todo lo que involucra oncología en el ámbito emocional, que es un área pues, muy pesada. Sí. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo dice, sí, yo puedo con esto? Pues yo creo que va más relacionado a lo que te gusta, o sea, la satisfacción que te da trabajar en esa área debe ser mayor al pesar que te provoca. Siempre va a provocar cierto grado de pesar trabajar en áreas de este tipo, ¿no? Tienes que lidiar constantemente con el dolor, el sufrimiento, la muerte, la insatisfacción de otras personas. Bueno, hay cosas muy buenas, muy bonitas que experimentas y al final creo que va a depender mucho de que hayas tenido la experiencia previa de trabajar en esa área. Si eso te llena, las cosas negativas son muy llevaderas. Si vas acompañado de un proceso psicológico, se vuelve muy llevadero. Si tienes una filosofía de vida detrás que justifica por qué haces las cosas o que te ayuda a lidiar con las cosas que estás viviendo todos los días, pues también se vuelve muy llevadero. O sea, es una suma de factores, no es como que, ya estoy listo y no va a afectar. No existe eso. Siempre te afecta parcialmente trabajar en una profesión sanitaria. Siempre te afecta, te cambia. No es como que les dije, es un sociópata o psicópata, pues ya es otro aspecto, ¿no? Que sí hay mucha gente que tiene pues conductas sociópatas y psicópatas en medicina, sí hay, pero no es un momento que tú digas estoy listo, sino que vas conociendo el área, te vas involucrando y llega el punto donde la satisfacción es muy grande y los momentos de pesar son eso, momentáneos, se vuelve llevadero. Eso, justo eso. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Plática? Muy bien. Bueno, pues entonces le agradecemos mucho su participación. La verdad es que creo que nos deja a todos con grandes ideas, con muchas cosas para razonar. Y pues bueno, posteriormente